Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este evento novedoso de microcharlas del Club de Ciencia Boadilla, el primero que organizamos. Es un formato novedoso en el club, pero bueno, no en el ámbito científico, donde pues muchos conoceréis el formato llamado Pecha Cucha, que consiste en presentar 20 diapositivas con nada más que 20 segundos cada una, ¿no? No llegamos hasta ese extremo en este día. Ya veremos si nos animáis mucho, ya veremos si algún día llegamos a hacer semejante cosa, pero sí queremos adoptar la idea de compartir con vosotros 4 microcharlas pues de temas muy diversos entre sí. A continuación de la última, de la cuarta, habrá un turno de preguntas. Este turno de preguntas será por escrito utilizando el chat de Zoom. Entonces, para que haya fluidez, ¿no? Entonces, dejadnos vuestras preguntas y Enrique pues irá dando paso al ponente que tenga que responder cada una de ellas. Y vamos con la primera microcharla que nos va a impartir Álvaro Martínez del Pozo. Álvaro es catedrático de Bioquímica de la Universidad Complutense de Madrid, se dedica fundamentalmente al estudio de proteínas tóxicas y siempre que puede participa en actividades de divulgación científica de muy diversa índole. Sin ir más lejos, pues podemos disfrutar periódicamente de sus conferencias de cuando en cuando en el Club de Ciencia Boadilla. Así que muchísimas gracias, Álvaro, por tu ponencia y tienes 10 minutos. Buenas tardes. Gracias a Roberto y a Eduardo por haberme invitado. Yo voy a tratar de contaros en 10 minutos una de las líneas de investigación que llevamos a cabo en el laboratorio. Es una línea de investigación que se basa en el aprovechamiento del sistema inmune adaptativo. El sistema inmune adaptativo es lo que todos conocemos en general como el sistema inmune, punto, y tiene unas características muy importantes, a pesar de ser un sistema muy complejo, porque reconoce lo extraño, tolera lo propio, es muy específico y versátil, responde rápida y eficazmente, y esto es muy importante, como sabemos ahora en estos tiempos del coronavirus, recuerda y aprende. Este sistema se basa en la acción de toda una serie de células concretas y también de unas moléculas que conocemos con el nombre de anticuerpos. Hoy lo que yo voy a contar se basa principalmente en los anticuerpos y los conceptos que quiero que recordéis de estos anticuerpos son que son muy específicos, es decir, se unen a lo que se tienen que unir y nada más, y que además su naturaleza química es proteica, son proteínas. Son proteínas muy grandes en las que se distinguen fácilmente dos tipos de dominios. Un dominio que denominamos con una V porque viene de variable. Este dominio es el que reconoce el antígeno. El antígeno es precisamente la molécula, el elemento que reconoce el anticuerpo como extraño. De hecho, se define antígeno formalmente como aquella molécula que es capaz de desencadenar la producción de anticuerpos. Esta región variable además está repetida en los dos lados de esta molécula, de tal manera que cada anticuerpo es capaz de unirse a dos antígenos. La otra parte, la parte que llamamos constante, el fragmento Fc, esto es la etiqueta que determina cuando un anticuerpo se une al antígeno, que esa célula que porta ese antígeno, normalmente en su superficie, vaya a ser eliminada. Es decir, vamos a tener una situación en la cual distintos anticuerpos con distintas zonas que pueden reconocer distintos antígenos se van a unir a estas moléculas que normalmente también son proteínas que se encuentran sobre la superficie de patógenos como bacterias, como el famoso coronavirus o incluso células tumorales, que es lo que nos ocupa hoy. Una vez que se unen a ellas quedan etiquetadas y otras células del sistema inmune distintas son las que se encargan de eliminar a los patógenos o a las células malignas si estamos hablando de cáncer. Además, gracias a la intervención de estos tres señores que recibieron el premio Nobel en 1984, nosotros hoy en día somos capaces de producir a voluntad cualquier anticuerpo que queramos. Y además, el sistema inmune es tan brutal que tenemos 1000 millones de variantes para elegir. Se pueden producir anticuerpos que reconocen moléculas que han sintetizado los seres humanos y que nunca habían estado en contacto con ningún
ser vivo anteriormente. Esto es tan así, esto es tan eficaz que de hecho ya existen moléculas terapéuticas que se utilizan, que están ya aprobadas por los organismos competentes para combatir el cáncer y que son anticuerpos que reconocen antígenos, es decir, moléculas específicas que están en la superficie de células tumorales. Sin embargo, esta aproximación que se utiliza tiene un inconveniente y es que este tipo de anticuerpo, este tipo de molécula es muy grande y por tanto no puede penetrar en lo que llamamos los tumores sólidos. Este tipo de tratamientos normalmente se aplica en tumores en los que no se forman estos tumores sólidos porque, como en el caso de la leucemia, por ejemplo, en el caso de los linfomas. Cuando el tumor es sólido, lo que entendemos nosotros propiamente por un tumor, estas moléculas no son capaces de penetrar dentro porque son demasiado grandes. Sin embargo, tenemos una alternativa y es eliminar esta fracción, que es la mayor parte de ella, y producir solo una parte que es la que reconoce el anticuerpo, la que reconoce el antígeno, perdón. ¿Qué problema tiene esta fracción que solo reconoce, la fracción variable que solo reconoce el antígeno? Pues que ahora ya cuando se une a la célula no la etiqueta para matarla. Y por eso necesitamos añadirle algo para que cuando reconozca a la célula maligna, la mate. Fijaros que esto es tan específico que solo va a reconocer la célula cancerosa y solo va a matar la célula cancerosa. Para ello se utilizan toxinas. Las toxinas, en contra de lo que cree mucha gente, la mayoría, son sustancias venenosas, por supuesto, pero que están producidas por células vivas o microorganismos. Esta es la definición de toxina. Así que los compuestos tóxicos creados por procedimientos artificiales no son toxinas, son compuestos tóxicos, pero no toxinas. En nuestro caso, lo que hacemos nosotros en el laboratorio, estas toxinas, además de ser productos naturales, son proteínas. Y como son proteínas, resulta relativamente fácil fusionarlas al anticuerpo correspondiente. Es decir, vamos a construir una inmunotoxina en la cual hay una parte que va a reconocer el antígeno de la célula maligna y se unirá solo a ella, y va a haber una parte que la va a matar. Estamos utilizando una filosofía que a mí me gusta mucho decir, que es aquello de que si no puedes con tu enemigo, únete a él. De hecho, ya hace 2500 años esto se enunció en un libro que todavía se estudia hoy, curiosamente, en las escuelas de negocios y que se denomina El arte de la guerra. Lo que estamos poniendo en práctica tampoco es una idea nueva, sino que es llevar a la realidad del tratamiento de enfermedades las balas mágicas que postuló Paul Ehrlich a principios del siglo XX. Según él, sería posible en un futuro, según él también, no muy lejano, construir moléculas que específicamente atacasen a ciertos microorganismos patógenos. En nuestro caso, las balas mágicas están dirigidas frente al cáncer. ¿Y cuál es entonces el antígeno que utilizamos para que estas construcciones que estamos haciendo sean capaces de eliminar células cancerosas? Pues nos centramos en cáncer de colon. Y el antígeno es una molécula, una proteína que aparece en la superficie de las células del cáncer de colon humano. Solo en las células de cáncer de colon humano y no en las células de otros tipos de cáncer o de las células sanas. Y la toxina que le unimos es una toxina pequeña que produce un hongo que se llama alfa-sarcina y que es prima hermana de otra proteína que se conoce con el nombre de ricina. Antes me costaba bastante explicar lo que era la alfa-sarcina, pero ahora, gracias a la serie de Breaking Bad, los que hayáis visto la serie y sin querer hacer ningún spoiler, seguro que recordáis que esta proteína, la ricina, tiene un papel central en la serie y aparece en repetidas ocasiones. Aquí lo que tenemos es cómo el ribosoma, la máquina, o cómo funciona la máquina que sintetiza las proteínas que necesita la célula. Estas dos proteínas, tanto sarcina como ricina, lo que hacen es distorsionar esta maquinaria, rompen un pedacito de este ribosoma y esta biosíntesis de proteínas no tiene lugar. Como no pueden sintetizarse
como no pueden sintetizarse las proteínas, la célula muere. De tal manera que tenemos el fragmento del anticuerpo específico que da el reconocimiento y por tanto la especificidad, y la toxina que una vez que se una solo a la célula tumoral va a matarla. La pregunta obvia es, ¿funciona? Bueno, cuando inoculamos con tumores de cáncer de colon humano ratones y los tratamos con nuestra inmunotoxina o no, lo que se observa es que al cabo de un cierto tiempo de tratamiento, el tumor desaparece. Incluso en este caso, esto que veis aquí, es un quiste. Cuando se analiza, aquí ya no hay células malignas. Y una cosa muy importante es que tras el tratamiento no se observan efectos adversos en los ratones que han sido tratados. Son unos ratones un poco especiales, porque son ratones que están inmunodeprimidos, por eso no tienen pelo, pero bueno, aparentemente parece que funciona. La pregunta entonces ahora ya para acabar es, ¿vamos a curar el cáncer? Pues no, no creo que nosotros, el grupo que trabaja en el laboratorio, vaya a curar el cáncer. Pero estoy seguro de que estamos aportando y de que podemos contribuir a que en algún momento esta tecnología, estas ideas que nosotros estamos desarrollando, estas pruebas de concepto que se dice mucho en ciencia, alcancen la clínica, bien directamente o bien mediante modificaciones. Ahora voy a acabar, ya acabo, diciendo que invertir en ciencia siempre es rentable, a pesar de que en contra de lo que yo creía, los políticos, y a pesar de la situación en la que estamos, ya se han olvidado de lo que pasaría, de lo que hubiese pasado si hubiésemos hecho una apuesta más fuerte por la ciencia. Tal vez no seríamos el país de Europa con más nivel de contagios y de muertes por coronavirus. Y ya para acabar, esta es una foto en la que aparecen la mayoría de las personas que han participado en este proyecto, algunas ya no están, y quiero destacar a Javier Lacadena, que es el profesor que dirige directamente este proyecto de investigación. Y esto es todo, muchas gracias. Luego si tenéis alguna pregunta y si me he sabido explicar, pues las contestaré gustosamente. Pues muchas gracias, Álvaro. Ha sido realmente un resumen muy interesante, magnífico, vamos. Me parece una tecnología muy prometedora. Supongo que luego en el turno de preguntas tendremos oportunidad de que nos amplíes alguna cosa más. Bien, pues según el plan previsto, ahora va a hablarnos Julio Rodríguez Goñi. Nos va a hablar sobre el Raspberry Pi, que es un programa para hacer astrofotografías sin ordenador. Julio es licenciado en matemáticas y ha trabajado toda su vida en empresas de software como Oracle y SAP con aplicaciones corporativas. Como parte de sus hobbies, ha manejado software y hardware libre con diversos fines, desde hacer una consola de videojuegos, controlar distintos tipos de drones o de lo que nos va a hablar hoy, del programa Raspberry que nos va a hablar hoy. Y os voy a hablar de la Raspberry Pi. Bueno, astrofotografía sin ordenador. La verdad es que es un poco paradoja porque en realidad la Raspberry Pi es un ordenador pequeño, muy económico, que de hecho yo creo que en sus inicios se diseñó para poder acercar la tecnología a los países del tercer mundo y bueno, a todo aquel que no pudiera hacerse con un ordenador. Y la verdad es que tiene muchos usos. Es una plaquita desde el punto de vista físico bastante pequeña, del tamaño de una cajetilla de tabaco. Y bueno, pues es una tecnología de hardware libre y de software libre, lo cual quiere decir que no tienes que pagar ningún tipo de licencia por su uso. Y bueno, pues es algo que está usándose en muchos ámbitos. Uno de ellos es precisamente esta de la astrofotografía. ¿Por qué surge el uso de esta tecnología, de estos dispositivos? ¿Qué se puede hacer, ¿no? Bueno, pues la realidad es que una de las razones por las cuales se montan este tipo de equipos es para
disponer de un observatorio remoto, ¿no? Hay personas que tienen la suerte, astrónomos aficionados que tienen la suerte de disponer de instalaciones en algún lugar alejado, apartado y con unos cielos excepcionalmente oscuros, y esta tecnología les permite controlar, siempre y cuando tengan una conexión a Internet, obviamente, en sus observatorios, pues controlar un observatorio de manera remota. A través de este dispositivo, que además resulta económico, bueno, pues pueden ser capaces de manejarlo a distancia. Otro uso es lo que he llamado observatorio cercano, es decir, tú estás en tu casa, tienes una terraza o un patio donde tienes tu dispositivo y hace frío, o iba a decir si llueve obviamente no sacas el telescopio al campo, ¿no? Pero si lo puedes manejar desde el interior y puedes controlar, para la astrofotografía no tienes por qué estar allí directamente y puedes controlarlo desde el confort de tu hogar o desde tu coche, ¿no? Y luego la razón que me ha impulsado a mí a investigar y a trabajar con esta tecnología es pues el salir más ligero al campo, ¿no? A mí siempre que he visto a algunos compañeros con equipos de astrofotografía, con el PC, el telescopio, la verdad es que era algo que me echaba un poquito para atrás, ¿no? Y esto pues parece que ofrece la promesa de poder ir cargado o bien con un móvil, aunque tampoco es el formato más ideal, o bien con una tablet, que ese sí que puede ser más interesante para controlar todo eso. Como veis, arriba a la izquierda aparece siempre ASIER Pro, Stellar Night y Astro principales asociadas a todo esto. Y son las que voy a hablar ahora. Hay algunas otras, por ejemplo, hay un dispositivo que es de una empresa italiana que se llama, bueno, no sé si la empresa o el dispositivo, Primaluce Lab, ¿vale? Y ese fabricante, pues también está muy bien, pero también es cierto que no le he visto tanto predicamento como estos tres, ¿vale? El ASIER Pro, estoy prácticamente seguro que está montado sobre esta tecnología, aunque no tengo la absoluta certeza, pero bueno, es que también es posiblemente de los tres el más propietario. Entonces, yendo sistema por sistema, bueno, pues tenemos el ASIER Pro, ¿de acuerdo? Que es un sistema propietario de Asizu, que es un fabricante de cámaras y de dispositivos de astrofotografía chino. Y seguramente no, es el más caro, probablemente también teóricamente es el más plug and play, tiene aplicaciones para iOS y Android y funciona exclusivamente con cámaras ASI, no con todos los modelos. Por ejemplo, las ASI 120 hay algunas que sí y otras que no. Yo creo que las de última generación sí, pero las primeras no, y algún otro modelo más. Y con máquinas o con cámaras DSLR, Canon y Nikon, ¿vale? Y tienen un listado en su web donde se puede ver cuáles funcionan con el sistema. Las ventajas es que teóricamente es el más usable. Una de las ventajas que se puede ver en la fotografía que aquí aparece es que tienen tomas de corriente a 12 voltios para alimentar los distintos dispositivos, y el inconveniente básicamente es que es más caro y que solamente funciona con esa tecnología Asizu. La segunda opción de la que os quería hablar es Stellar Night, ¿vale? De hecho, esta es la que yo me he decantado. Digamos que es una tecnología a medio camino entre propietaria y software libre, porque está basada sobre esos cimientos de Astroberry e Indy. Astroberry es una especie como de compilación de Linux para software y para manejo de aparatos astronómicos. E Indy es un programa de comunicaciones con todos estos dispositivos, ¿no? Con las monturas y demás, ¿no? Con las cámaras, etcétera. También de software libre. De hecho, yo creo que el mismo desarrollador jefe o el que está encargado de Astroberry también desarrolla Stellar Night. ¿Qué es lo que aporta? Pues que sobre esa tecnología y esa forma de trabajar añade una capa que permite tener una aplicación móvil para Android o iOS que te permitiría manejar todo este equipo desde una tablet, ¿vale? Esto es la principal diferencia o el principal valor que aporta. ¿Qué más? Se puede adquirir o bien el equipo con el hardware completo, tiene un precio más bajo que
bueno, pues que la Shizur. O incluso se puede comprar, como ha sido mi caso, simplemente lo que sería el software o la imagen, ¿no? Que es tú pagas, son unos $50 y te bajas una imagen que instalas en una tarjeta micro USB que instalas en tu Raspberry Pi y ya tienes el StellarMate funcionando. Es un poquito más complicado de configurar. Tiene una aplicación móvil quizá un poquito más limitada, pero en cuanto lo consiga hacer funcionar, que estoy en ello y ya dentro de poco espero estar funcionando, pues me va a dar mucha versatilidad, ¿no? Y bueno, pues es más barato que la otra opción. Y luego tenemos la última, que es esta de Astroberry, que es completamente gratuita. Ya digo que es un sistema de software libre. Bueno, es más difícil que configurar. No es más difícil que configurar que StellarMate, porque básicamente es lo mismo, solo que el StellarMate tiene esa capa que te permite manejarlo desde una aplicación más sencilla. Pero lo que tiene es que Astroberry, por ejemplo, no tiene una aplicación propia para iOS o Android. Lo que sí que tiene es la posibilidad de manejarlo a través de una cosa que se llama VNC, que sería algo así como consola virtual a distancia, que lo que te permite es visualizar lo que es el software que se está ejecutando en la Raspberry Pi en una tablet. Pero digamos que es como que estás viendo una pantalla y estás haciendo clic como si fuera en un ordenador, pero en la pantalla de una tablet. Entonces, eso es un poquito más incómodo manejar, pero bueno, lo cierto es que es gratuito. Luego tiene una cosa muy prometedora para mí, aunque creo que ahí hay un problema de hardware, porque claro, esta máquina, esta tarjeta, pues tiene sus limitaciones, como os podéis hacer una idea, y es que parece que hay alguna aplicación para astrofotografía planetaria. ¿Cuál es el problema? Que la astrofotografía planetaria demanda más flujo de información porque estás viendo en el dispositivo que sea, la tablet o lo que sea, una imagen en alta resolución manejando unos parámetros, y eso puede ser, si lo manejas, por ejemplo, inalámbricamente, pues puede ser un poco complicado, ¿no? Pero bueno. Pero sí que es cierto que es la única que tiene ese tipo de aplicaciones, ¿no? De alguna manera se podrían llegar a incorporar en StellarMate, pero no sería visualizable ni manejable por ese interfaz más sencillo. Y bueno, pues si vemos que esto sigue teniendo interés para vosotros y también si tengo éxito en la configuración de mi sistema, pues ya veremos si ampliamos esta sesión a algo más detallado. Y bueno, pues eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Ha sido una posibilidad que nos has abierto a muchos aficionados para hacer astrofotografía sin todo el equipamiento que se utiliza actualmente. Luego te haremos alguna pregunta para que nos amplíes. Muchas gracias. Bueno, y ahora, a continuación, vamos a tener una presentación de Roberto Sáez. Yo creo que todos conocéis sobradamente a Roberto Sáez, pero bueno, voy a deciros que es ingeniero industrial, divulgador científico, experto en evolución humana, es autor del libro Evolución Humana, Prehistoria y Origen de la Compasión, de la editorial Almuzara, que próximamente tendrá alguna edición internacional, me acabo de enterar, y del blog Nucrackerman, que fue galardonado, si no recuerdo mal, hace un año o 2 años, como mejor blog de divulgación científica por la revista, el periódico 20 Minutos. Es cofundador del Club de Ciencia Boadilla, como todos sabéis, y nos va a hablar de 5 grandes obras neandertales. Así que, con mucho gusto, cedo la palabra a Roberto. 5 grandes obras neandertales. Bueno, los que ya me conocéis sabéis bastante bien de mi insistencia en tratar de cambiar pues, esa imagen tosca, simiesca y bruta, que asignamos erróneamente a los neandertales desde hace más de un siglo y que muchas veces incluso venimos arrastrando todavía en nuestra cultura popular, donde les consideramos pues, muchas veces seres humanos con una inteligencia inferior a la de los humanos modernos.
Bueno, yo lo que quiero es que con estas 5 grandes obras de autoría neandertal que os voy a explicar, pues pongamos un granito de arena en que algún día logremos cambiar esa imagen. Vamos a empezar con el collar del neandertal, ¿no? ¿Qué es el collar del neandertal? Pues es que en 10 yacimientos europeos se han encontrado 23 falanges de rapaces que tienen marcas de corte y abrasión. Están elaboradas para formar parte de un collar y además abarcan una cronología muy amplia, desde hace 130.000 años hasta hace unos 40.000, es decir, tenemos tal vez 80 o 90.000 años de práctica cultural, ¿no? Es una barbaridad. Tenemos aquí a la izquierda las 9 falanges encontradas en el yacimiento de Krapina, en Croacia, y todas tienen esas marcas de corte y de abrasión que he contado antes, pero es que además una de ellas, y este es un estudio de este año, se ha encontrado una fibra, una microfibra de origen animal, de colágeno, lo cual es indicativo que muy probablemente pues, pudiera ser un resto de cuerda, de cuero o de tendón que serviría para unir las garras y, en definitiva, pues formar este famoso collar de Neandertal. Y además, en esta misma garra se han encontrado restos de 2 tipos de ocre y también de carbón. En el medio tenemos la garra de Foradada, también presentada este año, de Tarragona, que tiene 12 marcas. En este caso, pues también su peculiaridad es que es el último collar de Neandertal, es el de más reciente cronología. Y a la derecha, procedente de la Cueva de los Aviones en Cartagena, tenemos de la friolera de hace 115.000 años, pues un ejemplo de las conchas perforadas, con restos de perforación y restos de ocre, tanto rojo como amarillento, que, como digo, tiene una cronología que supera en 40.000 años a pues, obras similares, a piezas similares que fabricaban los humanos modernos. En definitiva, pues los neandertales se adornaban con ocre, se adornaban con collares y vamos, yo no sé vosotros, pero yo pagaría por ver, por encontrarme con un collar de neandertal completo, ¿no? Esta es la que da un poco, la que forma parte de la portada de esta presentación y es el grabado de la cueva de Gorans, en Gorans Cave, en Gibraltar, que tiene como mínimo 39.000 años, está en la base por debajo de un nivel musteriense, y es un patrón abstracto que se parece un poco a el símbolo este de etiqueta, de almohadilla, de hashtag, ¿no? De redes sociales. Y bueno, pues en definitiva son 8 líneas más profundas que se entrelazan en 2 sitios y otras 5 líneas finas. Tanto las líneas robustas como las líneas finas están hechas probablemente con una misma punta lítica, muy robusta y siempre en la misma dirección. La línea gruesa, la más gruesa, tiene 54 trazos y las demás gruesas entre 4 y 30, mientras que las finas pues se entrecruzan con las anteriores y están hechas de un solo trazo. Entonces vamos a verlas. Aquí tenéis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y luego las finas 9, 10, 11, 12 y 13. Estas son los trazos de este grabado. Al final la importancia de este grabado es la técnica tan laboriosa, ¿no? Y que no se ha encontrado ninguna asociación a un objeto funcional, no tiene ninguna funcionalidad aparente y es un patrón de diseño tan claro que indica muy bien la capacidad para el pensamiento abstracto que tenía el autor de esta obra y la concentración que requería, las capacidades cognitivas que requería realizarlo, ¿no? No es el único grabado, me he traído otros cuantos ejemplos. Tenemos el de Zaskarnaya 6 de Crimea, que es un radio derecho de un cuervo que tiene 7 muescas. Y veis, es alucinante, si me permitís, la equidistancia y el paralelismo que el autor buscó. De hecho, 2 de las muescas están añadidas a posteriori de las otras 5, lo cual, si pudiera ser indicativo de que esta pieza
pues a lo mejor las muescas tienen una orientación funcional, pues para facilitar el agarre. La adición de esas dos últimas muescas, digamos, refuerzan la hipótesis de la capacidad simbólica que tuvo el autor, buscando, como digo, esa equidistancia, rellenando las muescas de forma muy paralela. Tenemos otro ejemplo similar aquí en el medio, está Alaska con unos grabados en la corteza blanca, en Kikova, en Crimea, de 35-37.000 años, también buscando paralelismo, son 13 estrías, con un patrón muy regular, y también hay alguna línea que parece que está añadida a posteriori, y además lo peculiar de esta pieza es que solo tiene 3,6 centímetros de largo y 2 de ancho, con lo cual denota una gran maestría y control neuromotor por parte del neandertal que realizó esto. La de la derecha, pues es mi favorita porque pues, está en el Museo de Prehistoria de Cantabria, esta foto es mía y bueno, es alucinante. Siempre que voy me detengo a verla, a admirarla. Veis, hay 4 incisiones muy bien controladas, circulares, y una quinta que está justo en la línea media de las 4 que forman una línea arriba, ¿no? Horizontal. Y además tiene una antigüedad superior de 69.000 años. Pintura. ¿Pintaban los neandertales? Bueno, pues este es un tema muy controvertido, sobre todo a raíz de estas pinturas que tenemos a la izquierda, que en los últimos años pues, fueron datadas por método de uranio-torio en 64 o 66.000 años. Tenemos arriba un escaleriforme. No es toda la pintura lo que tiene esa datación, sino solo el signo escaleriforme de la cueva de la Pasiega en Cantabria. Aquí tenemos una mano de la cueva de Maltravieso en Cáceres y unos signos, siguiendo también un cierto patrón, de la cueva de Ardales en Málaga. Se ha cuestionado esta datación porque, bueno, pues ha habido muchas dataciones con estos métodos, no está tan clara la precisión que se ha logrado y, de hecho, otras dataciones pues rebajan la cronología a unos 40.000 años. Está todavía pues en discusión. Lo que tiene menos discusión son los discos de la Cueva del Castillo, estos discos rojos, la magnífica Cueva del Castillo, y en concreto estos son los más antiguos de esa cueva, que corresponde a una ocupación neandertal de la misma de unos 40.800 años. Bueno, esta es casi mi favorita, ¿no? Las estructuras de la cueva de Bruniquel, que tienen una antigüedad increíble de 176.000 años y que consisten en 400 fragmentos, que se dice pronto que pesan 2 toneladas en total, de estalagmitas sobre todo, y que conforman 6 estructuras, de las cuales hay 2 muy claras que podéis ver ahí en el plano, circulares, una de 6-7 metros y 3-4 metros la menor. Y, como digo, es una antigüedad que supera en 100.000 años a cualquier otra construcción similar. Y además está a 330 metros de la entrada. Estamos hablando de que construcciones similares en otras cuevas las podemos encontrar tal vez a unos 30 metros, no a 300 y pico metros, ¿no? En la total oscuridad de la cueva. Las marcas naranjas son restos de fuego. Hay muchos restos de pequeñas hogueras que están sobre las piedras que veis aquí, por cierto, en varios niveles, a veces entre, digamos, niveles de apilamiento de hasta 3, 4, 5 niveles, y en las fotos de abajo veis los fuegos, ¿no? Siempre sobre las piedras, salvo uno que está sobre el suelo, ¿no? Entonces, hay generan muchísimos interrogantes, ¿no? ¿Por qué construyeron este refugio? ¿Era un refugio realmente o era una estructura con alguna simbología? Lamentablemente no hay ningún otro registro arqueológico en este lugar, con lo cual no hay restos de ocre, no hay grabados, no hay pinturas, por supuesto, no hay conchas que puedan de alguna forma hacernos sospechar del carácter simbólico de esto. Entonces, pues se considera que pudiera tener un carácter práctico. Lamentablemente se sabe que pasó por ahí mismo un río, se sabe, bueno, se han hecho algunos estudios que se han presentado en algunos congresos, todavía está en estudio, parece que por ahí pasó un río y, claro, lógicamente el río, pues, si hubiera algún resto arqueológico lo habría probablemente lavado, ¿no? Y quedó lo que son las estructuras. Eudald Carbonell ve, por ejemplo, similitudes con las estructuras neandertales de hace 50.000 años en Abric-Romaní. Y bueno, pues como digo, es una estructura magnífica que todavía está en estudio, pero pues pudo tener un carácter funcional, dado que además coincide con un periodo
glacial muy importante en Europa en esos momentos. Y por último, pues la tecnología lítica de los neandertales. Durante el Paleolítico Medio pues tenemos el Musteriense en Europa, que duró pues unos 150 a 200.000 años. Estas son las herramientas típicas, ¿no? Pero además en Europa Occidental, en la última época de los neandertales, hubo otra industria, el chatelperroniense, que convivió con, digamos, los primeros humanos modernos que venían de Oriente Próximo y que venían pues de Europa del Este, y que, bueno, pues también pues está por ver si hubo algún tipo de influencia, algún encuentro en esos encuentros entre neandertales y humanos modernos, pudo haber algún tipo de influencia cultural entre una especie y otra que dio lugar a esta industria de chatelperrón. Se ha cuestionado un poco la calidad, entre comillas, de la industria musteriense. Se ha criticado que, bueno, pues tuvo poca variedad en esos 200.000 años y que, bueno, pues eran herramientas un poco toscas, se ha llegado a decir. Bueno, yo traigo aquí un ejemplo, esto es de hace un mes, de nuevo, del Museo de Prehistoria, ya con la mente puesta en esta charla, quise tomar fotos específicamente de algunas piezas que son magníficas y que demuestran la calidad que pudieron llegar a tener en la talla estos neandertales, ¿no? Pues veis aquí a la izquierda, arriba a la izquierda, pues, dos hendedores, veis aquí las raederas, un poco la herramienta más típica, pero es que aquí abajo veis los limaces, que son pues, como raederas con forma de limaces, ¿no? de babosas, y que, bueno, pues veis aquí los retoques magníficos que tienen y la simetría que en el caso, por ejemplo, de este central, pues le otorgaron, ¿no? Veis aquí unos buriles también con unos retoques muy buenos, este cuchillo de dorso precioso, estos denticulados y muescas de la derecha también, pues una talla espectacular. ¿Y qué me decís de estas puntas y estas láminas que tienen de nuevo los retoques, que en la fotografía se observan fatal, pero yo os invito a que las contempléis con mucho más detenimiento si visitáis el museo, ¿no? Pero es que además la técnica para elaborar esta tecnología es muy compleja y requiere de nuevo pues una planificación y una extracción de forma que tenemos pues la típica concha de tortuga que se realiza pues a través de distintos golpes de talla, y con un golpe certero, con mucho foco, finalmente se extrae una lasca, ¿no? Esta técnica se llama Levallois, o la punta del Levallois, lo mismo, en lugar de una lasca, pues una punta que luego pues se puede enmangar con la ayuda de un pegamento o una masilla, que por cierto requiere fuego, que también hay evidencias de la elaboración de pegamentos elaborados con la ayuda de fuego para sintetizar brea a partir de corteza, por ejemplo, abedul, para pues, poder, como digo, utilizarlo en una lanza. En definitiva, esto requiere una planificación, una abstracción, una concentración, y sobre todo yo siempre hago hincapié en la transmisión de conocimiento a lo largo de esos 200.000 años, que nos dice mucho de las capacidades que tenían los neandertales, y que yo espero que, bueno, si no tanto como el de la derecha, un neandertal del Museo Neandertal de Düsseldorf, vestido con un ropaje moderno, pero si os quedéis un poquito cada vez más con la idea del neandertal de la izquierda, que veis ahí con los cañones de plumas de ave pues, a modo de piercing, la cabeza pintada con carbón, con ocre, las plumas de ave a modo de adornos. Veis aquí una de las garras de rapaces. Bueno, esta es la imagen moderna de los neandertales que estamos construyendo, y que entre todos esperemos que destierre, pues, por ejemplo, el uso de la palabra neandertal como insulto en nuestro vocabulario. A lo mejor muchas veces nosotros somos ese concepto de neandertal. Y nada más, muchas gracias. Eduardo, pues nada, Eduardo, nuestro presidente del Club de Ciencia Boadilla, cofundador del club, es analista clínico y divulgador científico, ha sido profesor asociado en la Facultad de Farmacia y fue directivo de varias empresas. Fundó la empresa Clinigen en 1992, que dirigió hasta 2018. Y adelante, Eduardo, con tu presentación. Tienes 10 minutos. Muchísimas gracias. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Como después de las charlas tan interesantes que hemos oído, pues estaremos a lo mejor ya un poco saturados, así que
Voy a tratar de ser muy breve. Seguro que todos habéis escuchado este verano, en el mes de julio, las noticias en la televisión de los lanzamientos que ha habido de naves de exploración hacia Marte. Pues en los próximos minutos vamos a revisar cómo se llega a Marte, qué naves se han enviado para explorar Marte desde 1960, que se inició la exploración de Marte, cuáles de ellas siguen activas actualmente, qué sondas son las que se han lanzado este mes de julio, qué va a investigar cada una de ellas y cuáles son las posibles misiones futuras que hay actualmente planteadas. ¿Cómo se llega a Marte? Pues a Marte se llega naturalmente lanzando un cohete hacia Marte, pero el cohete hacia Marte no se puede lanzar ni de cualquier manera ni en cualquier momento. Hay que lanzarlos en lo que se denominan ventanas de lanzamiento. Y esas ventanas de lanzamiento son los momentos en los que se aproximan los planetas Marte y la Tierra en sus respectivas órbitas. Esas ventanas de lanzamiento son cada 26 meses, es decir, 2 años y 2 meses, un poquito más incluso. No todos los acercamientos son igual de buenos, debido a que la órbita de Marte es muy excéntrica, es bastante más excéntrica que la de la Tierra y entonces no siempre se aproximan con la misma cercanía. Pero siempre hay que aprovechar esos momentos de lanzamiento cada 26 meses. Además de que la distancia es enorme, estamos hablando de que las distancias entre Marte y la Tierra en el momento de máximo acercamiento son 55 millones de kilómetros y a pesar de eso las naves tienen que recorrer, como veremos dentro de un momento, mucha más distancia. Pero son millones de kilómetros. Para que os hagáis una idea, el viaje a la Luna solo son 400.000 kilómetros. Pues además hay que tener en cuenta que los planos de traslación, tanto de Marte como de la Tierra, alrededor del Sol, no están en el mismo plano. Hay una inclinación de 1,5 grados, que aunque puede parecer poco, cuando estamos hablando de distancias de cientos de millones de kilómetros, hay que tenerlo en cuenta también. Pues con todo eso, los ingenieros planean una trayectoria. Utilizan lo que se llaman las trayectorias de Oman, que son las trayectorias que requieren menos energía, dentro de que requieren muchísima. Esas trayectorias lo que hacen es que la sonda, una vez se lanza, se va separando poco a poco de la trayectoria de la Tierra y se va acercando hacia la trayectoria de Marte. Está diseñada de tal manera que cuando la sonda se aproxima a Marte, y como por lo tanto veis, la sonda no se lanza directamente a Marte, sino al sitio donde estará Marte dentro de 7 meses. Pues cuando llega allí, la sonda va con el mínimo de su velocidad, de tal manera que sea más fácil para que la gravedad de Marte capte la sonda y se quede orbitando alrededor de Marte. De todas maneras, con todo ello, ya os adelanto que es dificilísimo llegar a Marte. La trayectoria en total que siguen las naves pues es de aproximadamente 500 millones de kilómetros. Digo aproximadamente porque varía entre 490 y tantos y 500 y poco, porque todas las sondas no salen el mismo día, no salen con la misma velocidad y no siguen exactamente la misma trayectoria. El tiempo es aproximado también, pero todas ellas tardan unos 7 meses, día más, día menos. El Perseverance va a tardar 203 días y la sonda de los Emiratos Árabes va a tardar 196, creo. Y durante el trayecto, las sondas tienen varias maniobras de corrección de trayectoria para ajustar su trayectoria hacia Marte. Normalmente tienen entre 5 y 6. Perseverance va a tener 6 en concreto. ¿Cuántas naves se han enviado para explorar Marte desde 1960 que se inició la exploración de Marte? Pues se han enviado en total 56. Cuidado, si lo consultáis en Internet podéis ver algún número inferior, 40 y tantos. Eso es porque algunos autores, algunas de las misiones que no han tenido éxito por parte de Rusia les han denominado de la misma manera. Con lo cual hay un poco de confusión cuántas ha habido realmente, pero yo tengo la relación de todas ellas y las he sumado y son 56. Sin embargo, solo 23 han tenido éxito, total o parcial. Es decir, como veis, menos de la mitad. Es bastante difícil alcanzar Marte y aterrizar bien en Marte. Rusia lo ha intentado en 19 ocasiones y solo ha tenido éxito total o parcial en 5 ocasiones. La primera vez fue al 10º intento. Estados Unidos ha enviado 21 y ha tenido éxito 15 veces. Tuvo éxito a la segunda. La Unión Europea, Europa, lo ha intentado 2 veces y las 2 ha tenido éxito, aunque la segunda, que fue con Rusia, en la misión Grumphobos, pues el éxito solo fue parcial. El aterrizador se estrelló. Japón lo ha intentado una vez sin éxito, China una vez sin éxito y la India solo una vez y tuvo éxito. La sonda Mangalyaan, que además es con diferencia la misión más barata de todas. Costó 75 millones de dólares frente a los más de 1.000 millones que cuestan algunas de dólares que cuestan algunas de las misiones de la NASA.
¿Cuáles de estas misiones siguen actualmente en funcionamiento? Pues mirad, hay 8 naves actualmente en funcionamiento en Marte. Hay 6 orbitadores, un robot y un aterrizador. Los orbitadores que siguen en funcionamiento son el Mars Odyssey, que se lanzó, estas son las fechas de lanzamiento. Se lanzó el año 2001, sigue en funcionamiento, aunque pronto dejará de funcionar, porque ya es muy antiguo. La Mars Express de la Unión Europea, que se lanzó en el 2003. Desde la fecha de lanzamiento hasta que entran en funcionamiento calculan unos 10 meses. 7 que tardan en llegar y 2 o 3 que tardan en calibrar todos los aparatos. En el 2005 se lanzó la Mars Reconnaissance Orbiter por parte de la NASA, sigue en funcionamiento, también próxima a su jubilación. En el 2011 se lanzó el Curiosity, que todavía sigue en funcionamiento y creo que por bastante tiempo. En el 2013 se lanzó y sigue en funcionamiento la sonda Mangalian, que es como se conoce. Mangalian significa la nave marciana, pero la misión realmente se llama MOM, Mars Orbiter Mission. Lo mismo que el Curiosity, todos le conocemos por Curiosity, pero la misión se llama MSL, Mars Science Laboratory. En el 2013 la NASA envió MAVEN a estudiar la atmósfera. MAVEN es Mars Atmosphere and Volatile Evolution, y sigue en funcionamiento. En el 2016 la misión conjunta de la Unión Europea y Rusia, la ExoMars. El orbitador sigue funcionando, el aterrizador Schiaparelli se estrelló. Y en el 2018 NASA envió la Mars Insight, que todavía está funcionando y está estudiando el interior de Marte a través de las sondas sísmicas. ¿Qué naves se han lanzado este verano? Pues mirad, en el mes de julio, que era cuando era la ventana de lanzamiento, se han enviado 3 naves nuevas. Se ha enviado una sonda Hope Mars, Esperanza de Marte, por parte de los Emiratos Árabes Unidos. He de deciros, fue la primera que se envió, que aunque nominalmente es una misión de los Emiratos Árabes, el diseño ha sido de la Agencia Espacial Emiratí, pero también en estrecha colaboración con 2 universidades americanas, que el cohete de lanzamiento ha sido fabricado por Mitsubishi en Japón, se ha lanzado desde Japón y controlado por Japón, por la Agencia Espacial Japonesa. El cohete ha sido un H2A, Hayabusa 2A. Y el control después se está haciendo en un centro de control gemelo, que se han fabricado 2 exactamente iguales. Uno está en los Emiratos Árabes y el otro en la Universidad de Boulder, Colorado. Con lo cual, la misión es de los Emiratos Árabes, pero con ayuda de Japón y de Estados Unidos. Poco después, unos días después, salió la Tianwen 1. Tianwen parece ser, yo no domino el chino mandarín, pero parece ser que significa las preguntas celestes. Y los chinos son muy poéticos en sus naves, en todos los nombres. Y tiene un orbitador, un aterrizador y un robot. Y se lanzó con un cohete CZ-5, que es Larga Marcha 5, todo tecnología china. Finalmente, el día 30 de julio, salió la misión Mars 2020, que es como se denomina, aunque todos la vamos a conocer por el nombre que se ha bautizado el robot, que es la Perseverance. Se le ha puesto el nombre de Perseverance. Y al helicóptero que va debajo, que es eso pequeñito que está aquí debajo, pues a ese helicóptero se le ha puesto el nombre de Ingenuity. Los americanos, que venden muy bien sus misiones, pues esos nombres hacen concursos en los colegios de enseñanza media, y de hecho el nombre Ingenuity lo ha puesto una niña de 15 años y el nombre de Perseverance lo ha puesto un niño de 12 años. Lo han elegido entre todos los que van. ¿Y qué va a estudiar cada misión? Pues mirad, la misión Hope Mars, la de Emiratos Árabes, la Esperanza de Marte, va a estudiar los ciclos climáticos estacionales de Marte y los eventos en la atmósfera inferior. ¿Eso qué es? Pues son las tormentas de arena y son los torbellinos, que seguro que habéis visto fotografías y noticias en los telediarios sobre los torbellinos de polvo que hay en Marte. Pues eso lo va a estudiar esta misión. La misión Tianwen 1, Preguntas Celestiales 1, pues va a estudiar, va a buscar marcadores de vida actual o pasada, va a estudiar el medio ambiente y la composición del suelo, fundamentalmente el robot, y el orbitador va a crear mapas muy detallados de Marte para futuras sondas de China, que tienen previsto enviar misiones que traigan muestras de Marte de vuelta a la Tierra. Finalmente, la misión Mars 2020 de Estados Unidos, que se lanzó, no lo he dicho, pero se lanzó con un cohete Atlas V, también americano, aunque algunas versiones del Atlas V utilizan motores fabricados en Rusia, dicho sea de paso. Pues el robot va a buscar vestigios de vida, actual o pasada, y recolectar muestras que va a dejar en 30 tubos especialmente preparados, que serán recogidos y se retornarán a la Tierra en el futuro.
Y en cuanto al helicóptero Ingenuity, que es muy pequeño, pues va a hacer pruebas de vuelo en la atmósfera de Marte. Van a hacer vuelos muy pequeñitos, de 2 minutos, para ayudar en la orientación del robot Perseverance, y vamos a ver si tienen fortuna, bueno, si consiguen volar, porque volar en, si alguien tiene curiosidad, se lo explico en las preguntas, pero es muy difícil volar en la atmósfera de Marte. Dicho esto, ¿cuáles son las posibles misiones futuras? Pues mirar, para la ventana del 2022, Estados Unidos va a mandar la misión NEMO, que es un satélite de comunicaciones para sustituir a los 2 que se van a jubilar. Europa, junto con Rusia, va a enviar la misión ExoMars 2022, que es un robot que va a buscar vida, va a buscar marcadores biológicos de vida actual o pasada. El robot se le ha llamado Rosalind Franklin, y ya veremos a ver si sale o no sale, porque esta misión tiene muchos retrasos y vicisitudes. De hecho, esta misión se llamó en su momento ExoMars 2018, luego ExoMars 2020, y ahora le han puesto ExoMars 2022. Para la ventana del 2024, Japón tiene previsto mandar una sonda, la MMX, Martian Moon Exploration, para explorar las lunas naturales de Marte, que son Phobos y Deimos. Y la India mandará la misión MOM-2, que es el nombre oficial, la Mars Orbiter Mission 2, aunque se la conocerá nuevamente como la Mangalyaan 2, la nave a Marte 2, en la ventana de 2024. Para 2026, esto ya empiezan a ser buenos deseos. Estados Unidos, Europa mandará una misión llamada Footprint, para traer muestras de Phobos de vuelta a la Tierra, y junto con Estados Unidos enviarán el robot y el aterrizador, que no se le ha puesto nombre todavía, y se le conoce como Sample Return Lander, es decir, el aterrizador del retorno de las muestras, que lo que hará será recoger las 30 tubos de muestras que va a dejar ahora el Perseverance. Ya todavía no en proyecto, simplemente presentado a la Academia de Ciencias y a la NASA, para ver cuál deciden dónde poner el dinero, pero se han presentado varias interesantes, entre ellas una para la década del 2030, que se llama Mosaic, que sería de la NASA y consistiría en 10 orbitadores para estudiar a fondo la atmósfera y la ionosfera de Marte. Otra misión que sería la misión MORI, para estudiar. Se ha encontrado hielo de agua en el subsuelo de Marte. Pues esta misión estudiaría con qué profundidad, llevar radares que estudiarían. Se han propuesto estudiar el subsuelo hasta 20 kilómetros de profundidad para buscar ese hielo. Y la misión COMPASS, también para la década de 2030, estudiaría la composición de hielo de agua y de hielo carbónico en los polos de Marte. Y todos diréis, ¿y para cuándo misiones tripuladas? Pues si alguna vez hay misiones tripuladas, por mucho que se empeñe Elon Musk y su compañía SpaceX, son realmente difíciles. Si se llegan a hacer misiones tripuladas, será a partir de últimos de la década de 2030. Hoy por hoy no tenemos las tecnologías necesarias. Mirar, un vuelo tripulado, una misión tripulada a Marte, entre el viaje de ida, el viaje de vuelta y el tiempo que hay que esperar en Marte para que vuelva a haber otra ventana para regresar, otra ventana de lanzamiento, pues la misión sería de 2 años y medio, y no hay actualmente tecnologías que permitan llevar el oxígeno, el agua, los alimentos, la energía, para mantener una tripulación en una misión durante 2 años y medio. Amén de la claustrofobia de convivir y los problemas psicológicos de convivir en un espacio tan reducido durante 2 años y medio. Porque las naves reales no son como las de las películas. Aquí no hay ni gimnasios, ni salas de juntas, ni cafeterías. Y son realmente claustrofóbicas. Y bueno, pues esto era todo lo que quería contaros. Muchas gracias. Lamento haberme pasado del tiempo previsto, pero en directo se enrolla uno un poquito más. Y nada más. Si alguien tiene preguntas durante los turnos de preguntas, encantado de contestar. Muchas gracias a todos. Cámara de todo el mundo. Podríamos poner las cámaras y los audios de cada uno, y no hay preguntas en el chat. No. Cualquier pregunta que quieran, como dice Pues, Eduardo, que sean facilitas. aunque sea ponente, a mí se me permite hacer preguntas también. Habría que pensarlo. Ay, mira, mi mujer que está aquí atrás también tiene alguna pregunta. Si es a mí, ¿Hay vida en Venus? si hay vida en Venus. Mi mujer que está sentada aquí atrás me pregunta, ¿hay vida en Venus? ¿Te refieres a vida inteligente? Vida inteligente se está buscando en la Tierra. No. En Venus se están buscando microbios. Pues, bueno, pues sí. No sé si hay más interesados. María Jesús me ha preguntado que si hay vida en Venus. Vida en Venus no se sabe si hay. Últimamente ha habido una noticia que seguro que... Esto no estaba preparado ya, aunque sea mi mujer. Ha habido una noticia que seguro que habéis oído todos un montón por los telediarios y sobre que han encontrado una cosa, el fosfino. Pues el fosfino es antiguo, eso se llama fosfano.
Vamos a hablar químicamente bien, ¿verdad, profesor? Pues ha encontrado una molécula que se llama fosfano en las capas altas de la atmósfera de Venus. Seguro que lo habéis oído por las noticias. Y esa molécula, hay formas no biológicas de que esa molécula se haya sintetizado. El problema está en que en las cantidades que se ha sintetizado no es fácil explicarlo con reacciones que no sean biológicas, con lo cual se ha abierto una gran incógnita. ¿Realmente es de origen biológico? Y de ser de origen biológico, por supuesto, sería de origen microbiano, es decir, habrán quedado, de las capas de ácido sulfúrico para abajo, las condiciones ambientales de Venus son tan terribles en cuanto a temperatura, presión, los vientos son los vientos de los mayores en el sistema solar, es decir, es muy difícil que por debajo del nivel de las nubes de ácido sulfúrico pudiera haber vida. Sin embargo, donde se ha detectado esta molécula, el fosfano, es por encima de las nubes. Con lo cual hay incluso algunos modelos ya propuestos de cómo puede haberse producido ese fosfano, si es que hay algún tipo de vida microbiana en las capas altas. No se ha estudiado. Las pocas naves que han ido a Venus no han estudiado eso, ni mucho menos. Con lo cual la respuesta es, ¿hay vida microbiana en Venus? Pues hoy por hoy no tenemos ningún motivo para pensar que lo haya. Pero el que hayan encontrado esta molécula y en esa cantidad abre muchas interrogaciones, con lo cual seguramente en un futuro próximo veremos que estaba muy abandonada en la mano de Dios, pero veremos que haya alguna sonda de investigación, de exploración enviada a Venus, que no se lanzan desde hace mucho tiempo. Se han enviado muy poquitas y hace falta. Venus, hay motivos, este y otros más, para que envíen una sonda de exploración a Venus. En vez de tantas a Júpiter o a Marte, que Marte, que conocemos Marte como si fuera el barrio de aquí al lado, pues alguna a Venus. Así que sí. Pero yo sí tengo, yo puedo hacer preguntas como ponente también, ¿no? No, ahora tenemos 2 por el chat. Bueno, pues no se vais a escapar. Escriben en el chat. Escriben en el chat. Acá Marisa dice, muy interesantes las charlas. Mi pregunta es para Álvaro. Aunque dice que nuestro proyecto no será una cura para el cáncer, en el hipotético escenario de que alguna institución se interese en desarrollar vuestro trabajo, ¿cómo se desarrollaría este proceso? Bueno, yo digo que no va a ser una cura para el cáncer porque es irresponsable presentarse en un sitio que es público y decir que vas a curar el cáncer. Eso es totalmente irresponsable. Y hay gente que lo hace y luego tiene consecuencias nefastas. Eso en primer lugar. En segundo lugar es que verdaderamente lo que concreto nosotros estamos haciendo, estoy casi seguro que eso concretamente, tal y como está ahora, no va a ser la cura para el cáncer. Sí pueden ser cosas que se deriven de ello. Y la aproximación pues es lo que ahora estamos oyendo de la vacuna. Es la misma historia exactamente. Primero hemos hecho experimentos con ratones que tienen truco, que son los que habéis visto, porque están inmunodeprimidos para que no rechacen el tumor, porque si no el ratón rechaza al tumor humano, lo reconoce y lo rechaza, y podría eventualmente rechazar también la inmunotoxina. Lo que no os he dicho es que nuestra inmunotoxina, tanto la parte del anticuerpo como la toxina, ya la hemos modificado para que el sistema inmune humano no la reconozca. Con lo cual, el sistema inmune humano, teóricamente, toleraría esa proteína quimérica. Entonces, lo que habría que hacer es más experimentos con ratones, ahora que no fuesen inmunodeprimidos, y sobre todo experimentos con humanos. La fase 1, la fase 2, la fase 3, lo que oímos hablar al hablar del coronavirus, de la famosa vacuna, lo mismo que nos están contando ahora todos los días. Eso lleva tiempo y sobre todo cuesta muchísimo dinero. Y bueno, pues de momento, por desgracia para mí y para el grupo del que yo formo parte, no hay ni empresas, ni siquiera desde el punto de vista del sistema público español, no encontramos apoyo suficiente para llevar esto adelante. Y tampoco somos nosotros, ni hemos inventado nosotros las inmunotoxinas, ni somos los únicos que en el mundo, incluso en España, bueno, en España puede que sí, los únicos que trabajan con inmunotoxinas. Esa sería la respuesta, no sé si te vale. Una pregunta para Julio. Quería preguntar qué aspectos del telescopio se van a intentar controlar por la Raspberry. Montura, cámara, enfocador
¿Con qué equipo lo vas a intentar? ¿Quién lo dice? R. No sé quién es R. A mí me sale Rubén de Íscar Camacho. Sí, bueno. Rubén. Rubén de Esca, sí. Bueno, pues te cuento. En realidad, con la Raspberry Pi, en teoría, se puede controlar el guiado, enfocadores, monturas, cámaras principales, tanto reflex como cámaras dedicadas para astrofotografía, y incluso otros tipos, ¿cómo se llaman esto? Las ruedas portafiltros. ¿Y qué más? Y yo no sé si algún techo para satélites, para observatorios remotos y demás, ¿no? Hay ciertos elementos que se manejan, o sea que es bastante amplio. En mi caso concreto, tengo un equipo bastante básico, es una montura Skywatcher HQ5 Pro. El telescopio es un Skywatcher ED80 con una cámara reflex Canon. Se nos fue. Se nos fue, Julio. En un tubo de guiado. Julio, se cortó la comunicación. ¿Me escucháis ahora? Ahora sí. Vale, ¿ahora me escucháis? Vamos con el ED80. ¿Hasta dónde? Sí. Vale, hasta el ED80, vale. Un tubo de guiado con una cámara QHI 5.2, pero también tengo pensado, porque tengo una ASI que me compré hace poco monocroma para el sol, y también probaré con eso. Y entonces, bueno, el tema está en que lo conectas todo y no sé si habéis hecho alguna astrofotografía, pero digamos que te viene incluso la posibilidad de hacer plate solving, es decir, que haces una foto del cielo, identifica exactamente, eso es lo bueno que tiene esto, exactamente dónde estás, le das luego al go to, tiene también posibilidad de hacer polar alignment, o mejor dicho, yo lo llamaría más bien la corrección del polar alignment, con lo cual esta inversión te puede ahorrar un polemaster, ¿no? Para hacer una puesta en estación a la polar mucho más precisa. Eso es en lo que me estoy pegando ahora. Y luego también te hace el seguimiento, es decir, que luego con la cámara auxiliar pues le pones y te identifica las estrellas que ve, elige la mejor, hace su ¿cómo se dice esto? Su calibración, porque el sistema tiene que calibrar, es un sistema PID de control, ¿no? Esto es lo del sistema PID es también muy análogo es un sistema de control automático, ¿no? Entonces, lo que haces básicamente, en palabras profanas, es chequear cómo siente el aparato, por así decirlo, y cómo tiene que corregir, cómo tiene que mandar las órdenes a la montura para corregir esas variaciones que percibe, ¿no? Y eso tiene que corregir unos parámetros que se llaman PID, de proporcional, integral, derivativo, ¿no? De cómo va eso para que vaya fino. Entonces hace ese proceso de calibración y luego ya lo deja afinado y hace el seguimiento de la estrella para corregir cualquier desviación. Ya si queréis, uno con la siguiente pregunta que tenía de Eduardo, y es que si sirve para foto lunar y planetaria. En teoría, la Astroberry tiene algunos programas para ello. Yo no los he visto, aunque me cuesta mucho, con las dificultades que estoy teniendo yo ahora, va un poco justo. De hardware puede hacer todas estas cosas y el gran problema es el procesado de imagen. Entonces, que transmita por Wi-Fi la cantidad de imagen que se necesita para eso, no sé yo. Tienes opciones, ya si quieres hablamos luego en otro momento, pero tienes opciones más económicas y más sencillas para hacerlo cómodamente. Y además te puedo proporcionar algún ejemplo. Pero sí que es cierto que es algo que me interesaría porque son más baratas, pero no voy a decir que sean de peor calidad. Para lunar sí me gustan, para planetaria no, las que he probado, ¿no? Que básicamente es una cámara Wi-Fi. Pero bueno, yo espero que esto siga evolucionando y finalmente se pueda incorporar esa tecnología a la astrofotografía planetaria. Ahora una pregunta para Roberto. Es una pregunta, perdón, me equivoqué. Una pregunta, ¿cómo se identifican los objetos, que los objetos son hechos por neandertales? ¿Quién lo hace? Julio Rodríguez, justamente.
por la cronología. Por la cronología, al final lo que vemos es que, por ejemplo, pues esta Alaska con incisiones de la Cueva de Castillo tiene 69.000 años y entonces solo había neandertales en la península ibérica, con lo cual, mientras no se descubran humanos modernos en esa antigüedad, pues por asociación con la cronología y la especie que habitaba ese lugar en ese momento. Ya hubo una sorpresa o un amago de sorpresa el año pasado con unos 2 cráneos en la cueva de Apidima en Grecia que tenían unos 200.000 años, uno es neandertal y el otro se le vio o se le presentó con características de sapiens, pero 200.000 años, pues ¿por qué no? ¿No? Que hace 200.000 años ya hubiera humanos modernos en Europa Occidental. Al final, pues nos encontramos con sorpresas cada mes. Pero bueno, es un cráneo, un trozo de cráneo tan fragmentario que despertó muchas dudas y de hecho pues ya hubo una respuesta en el sentido de que ese cráneo también probablemente tenga más rasgos neandertales que de humano moderno. Dice Santi, enhorabuena a los 4 por estas interesantes charlas. Me gustaría hacer una pregunta para Álvaro. ¿Por qué utilizan esa toxina concretamente y no otra? Muchas gracias. Te voy a dar dos contestaciones, la razón real y luego otras razones que ayudan. La razón real es que llevamos 30 años estudiando esa toxina y sabemos todo sobre ella. Entonces, claro, a la hora de manipularla es muy fácil, entre comillas. Las otras razones es que es una toxina cuya acción tóxica es universal, mata cualquier célula, pero solo si entra dentro. Y no entra si no está el fragmento de anticuerpo que le permite reconocerla. Eso no pasa con la ricina, por eso la ricina es la que utilizan en Breaking Bad. La mía probablemente a baja dosis no haría nada si te la comes, no lo hemos probado. Y luego también es una proteína que es poco inmunogénica de partida. No es muy, no desata la acción, o sea, el sistema inmune no la reconoce muy fuertemente como extraña. Ahora tenemos una versión que no la reconoce en absoluto. Pero esa es la razón. La razón es que conocemos, la principal es que sabemos todo sobre ella y que es muy, muy, muy eficaz. Como diría Gira, mata mucho. Eso es. Los que tenéis algún conocimiento un poco más molecular, os diré que basta que entre una única molécula en la célula para que la mate, porque es una acción catalítica. Para Roberto, Eduardo Adarve la pregunta. ¿Hay una sexta muesca en la muestra del Museo de Cantabria justo donde está el soporte a la derecha? Bueno, está estudiada la pieza y sería sorprendente, pero por si acaso me he ido a la foto original, la he ampliado al máximo mientras estábamos con otras preguntas y no, y es un efecto a lo mejor hay un pequeño descascarillado ahí que te ha parecido, pero no. Digo, oye, a lo mejor hemos hecho un hallazgo en esta charla. A mí me ha parecido verlo. Maite Villalba. Eduardo, soy Maite. Muchas veces se oye entre la gente decir, ¿para qué sirven los viajes a la Luna o a Marte? ¿Qué repercusiones o qué información obtenida de los distintos vuelos a Marte se ha plasmado en mejoras tecnológicas en la Tierra? Bueno, pues vamos a ver. Eso tiene una pregunta, o sea, tiene una respuesta que no es inmediata, no es muy corta. Porque si hablamos de los vuelos tripulados es una cosa y si hablamos de los vuelos robóticos es otra cosa. Es decir, ¿qué aportó el programa Apolo a la humanidad? Pues el programa Apolo a la humanidad aportó que todos tengamos en casa un microondas chiquitito. Los microondas existían, no se inventaron para los viajes Apolo, pero se miniaturizaron para los viajes Apolo. Como eso os diría montones de cosas. Es decir, los viajes tripulados a Apolo, entre otras cosas, sirvieron para miniaturizar la electrónica. Y eso pues ha traído ventajas en la sociedad. Ahora, Maite, pues a todos los niveles. Te he puesto el ejemplo del microondas, como podríamos decir, las comunicaciones. Lo que avanzó la tecnología de comunicación a distancia con los vuelos Apolo fue inmensos. Pensar que los primeros viajes tripulados, las Mercury, las Géminis, las conexiones, el seguimiento que se hacía desde Madrid, desde Robledo de Chabela,
las conexiones con Estados Unidos se hacían a través de un cable submarino, de un cable que iba de Madrid a Londres y de Londres por cable submarino hasta Estados Unidos. Es decir, el desarrollo que se hizo de las comunicaciones por vías de las antenas, lo que llamamos todos vulgarmente radares, el nombre real es antenas, es como le llaman los expertos. Pues todo eso se desarrolló con los viajes tripulados. Ahora, me preguntas, ¿y los viajes no tripulados? Pues los viajes no tripulados sirven fundamentalmente para innovar. Necesitan una cantidad de innovaciones de ciencia básica, que entonces el investigar, amén, de que las investigaciones geológicas que se hacen en la Luna permiten conocer o reafirmar teorías e hipótesis sobre el origen de la Tierra. Las investigaciones que se hacen trayendo muestras de la cola de cometas o de asteroides, esas muestras nos sirven para... Esas muestras son muestras de lo que eran los ladrillos de la nebulosa primordial, o se piensa que eran la nebulosa primordial de la que se formó el sistema solar, estaba compuesta de esas partículas. Entonces, estudiar esas partículas nos permite conocer cómo era la nebulosa de la que se formó el sistema solar y, por lo tanto, la Tierra. Y luego, en general, las misiones robóticas, esto es una opinión mía particular, yo no veo tanto interés, dado el desarrollo que está teniendo la inteligencia artificial y la robótica, yo no veo tanto interés en los vuelos tripulados por encima de las misiones robóticas, más allá de lo que es el interés de la opinión pública, que naturalmente son los que ponen el dinero y los que ponemos el dinero. Nosotros no, fundamentalmente los americanos. Y allí funciona mucho la opinión pública, se conecta a la televisión para ver las misiones tal, se meten el dinero en las misiones tal. Las misiones Apolo, llegó un momento en que la gente no se conectaba, la NASA tenía que hacer piruetas para que los canales principales nacionales americanos se conectaran a las misiones Apolo. ¿Y qué pasó? Pues que se cancelaron a partir del 17, llegaron al 17 y se cortaron. Que sepáis que estaba fabricada hasta el 20 y se utilizaron para otras cosas. Con los que ya estaban fabricados se hicieron las misiones del Skylab. Pero, o sea, allí funciona, ¿hay interés de la opinión pública? Se mete dinero. ¿No hay interés? A otra cosa mariposa. Pues esto pasa lo mismo. Entonces, las misiones tripuladas a Marte pues, exaltan la atención mediática. Sin embargo, yo no les veo desde el punto de vista lo que cuesta, si es que alguna vez se hace una misión tripulada a Marte, con eso se pueden mandar misiones robóticas a todos los planetas del sistema solar y a traer un montón de información que sin ninguna duda va a requerir innovación en general, en ciencia básica. Y eso, al final, es bienestar para la sociedad en todos los niveles. Es lo que decía Álvaro al final de su presentación. Invertir en ciencia, que no es lo único, que tiene que haber también arte, que tiene que haber también música y... O sea, lo uno tiene que ir con lo otro. No es óbice que se invierta en ciencia para no invertir en arte y en apoyar a las obras de teatro, y etcétera, etcétera. Pero invertir en ciencia es invertir en el bienestar de la sociedad. Si la sociedad ha hecho que la vida media pase de 40 años hace un siglo o siglo y medio a 74 años o 84 años las mujeres, que tenéis más suerte, en el siglo XXI, pues es porque ha mejorado la ciencia, es decir, ha mejorado la sanidad, por mucho que digan los antivacunas. Entonces, y como eso todo, o sea, el que cuando yo tenía 8 años, ir a pasar el verano a un pueblo de León nos costaba, ir a León, Madrid-León, en tren, nos costaba un día entero. Y ahora voy a ver a la familia por la mañana y vengo por la tarde. O sea, es bienestar para la sociedad, que ha bajado el número de enfermedades en todo el mundo, ha mejorado la agricultura. Bueno, pues algo tendrá que ver, o sea, la embriología. En la Estación Espacial Internacional se están haciendo estudios de nuevos materiales que pueden servir para trasplantes, para mejorar la agricultura, porque hay estudios de embriología de plantas. O sea, la inversión en ciencia en general y en astronomía o en astronáutica, para ser exactos, en particular, sin ninguna duda, trae mejoras para la sociedad. Lo que pasa que no son inmediatas y muchas veces la población estamos acostumbrados, y sobre todo los políticos, los que deciden dónde va el dinero,
están acostumbrados a que el resultado tiene que ser de aquí a 4 años, porque si no, y la ciencia no puede ser así. Si le hubieran dicho eso a Pasteur, seguramente no hubiera hecho las cosas, no hubiera descubierto las cosas que descubrió, si le hubieran metido prisa. Yo sí estoy de acuerdo totalmente, por eso te preguntaba, porque realmente me parece que la investigación que supone llevar un vuelo no tripulado a Marte es brutal en muchos aspectos, pero realmente no tiene tantas repercusiones si hay vida en Marte o no hay vida en Marte o todo este tipo de cosas que son las que realmente provocan la publicidad del asunto, sino realmente lo que implica investigar para poder llevar, digamos, un vuelo y poner una nave en Marte, ¿no? Entonces, que por cierto, lleva mucha tecnología española. Como ya nos dijo hace unos meses en una conferencia varias, pero hay tanto en el Perseverance como en el Curiosity, como en el Mars Insight, hay mucha tecnología española. Y además, si encontrásemos definitivamente vida microbiana en algún sitio del universo, ya no digo en Venus ni en Marte, encontráramos biomarcadores en algún planeta, también tendría repercusiones no solamente ya a nivel científico, sino también a nivel humanístico. O sea, el que no estuviéramos solos en el universo, confirmar que no estamos solos en el universo, como muchos de nosotros sabemos, que yo lo sé, a mí me mandan mensajes telepáticos por la noche, pero confirmarlo de verdad, o sea, tener un certificado, que yo se lo digo muchas veces cuando me mandan mensajes telepáticos, digo, pero mandarme un certificado, eso sería muy importante también para la humanidad. Ahí ya suena la alarma, Eduardo, ya suena la alarma. Ya os dije que no era una respuesta corta. José Manuel Altares, de Carmen a Roberto. ¿Qué función se atribuye a los círculos del castillo? ¿Decorativos, funcionales? Entiendo que a los discos, ¿no? Hay alguien que está sonando y una alarma. O el WhatsApp, que tiene mucho. Yo diría que son... Vale. A ver, claro, los discos del castillo, pues es muy difícil determinar qué podrían ser, ¿no? Al final, pues el arte, digamos, abstracto, pues está sujeto a muchísimas interpretaciones, ¿no? Hay distintas corrientes que indican, pues, bueno, pues algunas van más por el carácter natural del arte rupestre, con lo cual, pues, se intenta buscar un símil esos discos con algo en la naturaleza o incluso, pues, los astros, etcétera, ¿no? Hay otras corrientes que se centran en la pura simbología abstracta y que, bueno, pues definen que podría ser simplemente otro tipo de arte, no tiene por qué estar vinculado con la naturaleza. Entonces, bueno, pues es la verdad que bastante sujeto, como digo, a discusiones, ¿no? Y hay distintas corrientes desde un extremo a otro que he mencionado para intentar interpretar los discos. Luego, los otros círculos, los de la Alaska, pues también es curioso el debate, ¿no? ¿Por qué una Alaska, por qué una herramienta, pues tenía una línea compuesta por una serie de incisiones y luego pues otro círculo, otra incisión en el punto intermedio, buscando ahí pues una estética. Hoy podemos hablar abiertamente de la posibilidad de que fuera un motivo estético, porque funcional, pues a no ser que alguien, como alguien dice, ¿no? Que puede ser incluso un mapa o el grabado de Goranscape, pues también, ¿no? Podría ser una especie de mapa o algo así. Bueno, pues hoy podemos incluso estar planteando que los neandertales tenían un sentido de la estética, cosa que hace algunas décadas, pues quien planteaba esa posibilidad, pues se le echaban encima, ¿no? Y lo mismo, pues para los discos del castillo, ¿no? Vamos generando unos debates cada vez más abiertos y unas hipótesis de trabajo, pues que hay que seguir investigando y hay que desde luego la posible autoría neandertal de las 3 cuevas estas que he mencionado, de tal vez unos 65.000 años, pues ayudan, de confirmarse, ayudarían a digamos, tener más información que permita entender la mente simbólica de los neandertales, ¿no? Es complicado, pero bueno, yo creo que cada vez, como digo, la conclusión un poco de la respuesta es que cada vez se plantean las respuestas de una forma más abierta
y con posibilidades que hace unas décadas era imposible siquiera preguntarse. Tenemos una pregunta de Ana. Gracias a los 4 por este planazo para el viernes. Para Roberto, ¿hay alguna novedad respecto a los posibles motivos que causaron la extinción de los neandertales? Gracias a ti, Ana. Pues no sé si te refieres a lo mejor a la que hubo en primavera, creo que fue de este año. Salió un estudio hecho, bueno, le llamaban un superordenador, ¿no? Un superordenador en realidad, bueno, en realidad fue un superprograma que de miles de líneas de código, que al final era un modelo matemático muy complejo que tenía en cuenta muchísimas variables respecto al desplazamiento de los neandertales por Europa bueno, pues en el entorno de los 40.000 años, que es cuando corresponde aproximadamente a su época ya de extinción. Y bueno, como digo, distintas variables climáticas, de disponibilidad de vegetación, de recursos naturales, etc. Y lo que vio ese modelo matemático, los resultados que arrojó fue que probablemente fue la competencia con los sapiens entrantes en cuanto a recursos naturales, la utilización de recursos naturales, lo que más influyó en la desaparición de los neandertales. Bien, pues está bien, todos los estudios que salgan respecto a enriquecer pues, el conocimiento y a plantear o a reforzar algunas hipótesis más que otras, etcétera, pues están fenomenal, ¿no? Esto, así como los titulares enseguida se fueron hacia, bueno, pues lo superficial, ¿no? De la causa de la extinción por fin ha sido determinada, ¿no? Por un superordenador. Bueno, pues aparte de lo gracioso que puede quedar un titular así, lo que hay detrás es casi una confirmación de que, bueno, pues es al final todo un motivo basado a su vez en varios submotivos. O sea, eso a lo mejor fue, como siempre digo, la puntilla a la desaparición de los neandertales, pero los neandertales venían ya muy debilitados y eso es como se ve claramente en su genoma, muy debilitados desde hacía miles de años. Eso significa que atravesaron distintos periodos glaciares e interglaciales, con lo cual su población se iba mermando y expandiendo. Iban quedándose grupos cada vez más aislados y esos grupos aislados pues tenían una tendencia a mezclarse entre ellos y bueno, pues de ahí la pobreza genética que vamos viendo en esta especie. Eso, junto con, como digo, los periodos climáticos duros que atravesaron y que provocarían la extinción no solo de los neandertales, sino de todas las especies o grupos humanos que habitaban Europa por entonces, y luego la competencia, qué duda cabe, ¿no? La competencia con los humanos modernos, que este modelo matemático pues, ha demostrado que fue muy influyente en su desaparición. Seguimos con las preguntas. Bueno, Rubén Revéndez Camacho agradece a todos, nos felicita por la organización. Uno que preguntó varias veces, Roberto, ¿el parecido del grabado de Gorham Cave y el símbolo almohadilla es casual o le inspiró al diseñador del símbolo? Si vuelves a decir Gorham, si volvéis a decir Gorham, algún anglosajón os machaca, Gorham's Cave. Bueno, quitando la gracia. Creo que la invención del símbolo de la almohadilla es muy anterior al descubrimiento de Gorham's Cave, con lo cual, bueno, pues habría que ver qué vino antes, ¿no? Creo que el símbolo de la almohadilla, aunque es muy común utilizarlo ahora en redes sociales, en ordenadores y tal, pues desde hace décadas creo que se inventó. No sé exactamente, no soy experto en grafología y tal para determinarlo, pero sí, desde luego el hallazgo del símbolo de Gorham's Cave es, creo que, vamos, con certeza está en este siglo y muchísimo más reciente, por tanto.